Continuamos con nuestro estudio del panorama bíblico de la unidad y ahora estamos ya en las enseñanzas del apóstol Pablo. Eh, Estamos básicamente en la epístola a los Efesios. Ya vimos en el capítulo 2 las metáforas que Pablo usa para referirse a la unidad, el pueblo, un solo pueblo, un hombre nuevo, un solo hombre. Usa la metáfora también del cuerpo, un edificio, eh, un templo. Son metáforas muy bonitas. Pero ahora pasamos al capítulo 4 de Efesios, los primeros 6 versículos. En realidad todo el capítulo hasta más adelante del capítulo podríamos incorporarlo en este tema y vamos a tocar algo de eso, pero hoy nos vamos a concentrar en esos primeros 6 versículos, en donde aparecen primero exhortaciones y luego una descripción eh, a la unidad. Ahí está. Eh, el pasaje comienza con exhortaciones, una exhortación en particular. Eh, yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, eh, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es una exhortación suave, es un ruego, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Detengámonos un poquito ahí. Ahí está la exhortación, como decimos, es un ruego, una exhortación suave, pero sigue siendo exhortación. Humildad, mansedumbre, soportarse unos a otros. Bueno, es un texto que usamos nosotros para hablar de las relaciones armoniosas entre los hermanos en la iglesia. Y por supuesto tiene que ver con lo que hacemos en la iglesia local, en nuestra comunidad de fe, donde a la que pertenecemos y nos congregamos. Pero aquí no está hablando simplemente de que unos hermanos se porten bien con otros hermanos en el contexto de una iglesia local. Está hablando del pueblo de Dios en general y acaba de hablar de gentiles y judíos que ahora forman parte de un solo cuerpo. Judíos y gentiles que no se soportaban, ¿ah? Que eran orgullosos unos frente a los otros, ¿ah? este, que no se portaban suavemente, no eran con mansedumbre entre unos y otros. Había una relación antagónica, una relación hostil, una relación arrogante entre unos y otros. Eh, y ahora Pablo está diciendo, pues no, vos con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándose. Judíos soportándose a gentiles, gentiles soportando a judíos. Eh, Eso no sucedía, eso no era parte de la vida, no era parte de la realidad. Eh, es una exhortación muy, muy complicada, muy difícil. Nosotros no le vemos la importancia o no le vemos la gravedad, digamos, de la situación como para eso, pero ya está. Y luego dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Eh, Se trata de guardarla, de cuidarla, de mantenerla, de protegerla. No es de crearla, por supuesto. La expresión unidad del espíritu, eh, aquellos que conocen el idioma griego saben que aquí tenemos un genitivo, ¿no? Del espíritu. Genitivo de pertenencia, es decir, la unidad le pertenece al espíritu. Bueno, podríamos decir que sí, pero no es tanto eso. Genitivo de procedencia, de origen, la unidad que se origina en el espíritu, que procede del espíritu, que el espíritu hizo, produjo, la unidad del espíritu, ya está hecha. Jesús lo dijo allá en el pasaje que ya estudiamos de Juan 17. Así como tú y yo somos uno, ya viene desde la Trinidad. Bueno, es una unidad que está hecha y que nos corresponde, pues,
guardarla, cuidarla, protegerla. Vaya responsabilidad la que nos dejó. Y luego se describe con eh, varios elementos. ¿Qué elementos componen esta unidad? Eh, un solo cuerpo, la figura del cuerpo que ya hemos visto. Pablo la usa mucho en prácticamente todas sus epístolas. Pablo usa la figura del cuerpo, de la unidad y la diversidad que se ve más adelante también. Un solo espíritu, obviamente estamos hablando aquí de lo que Jesús ya había hablado antes en el elemento trinitario, un solo espíritu. No dice Espíritu Santo, pero debemos entender que se trata del Espíritu, del Espíritu Santo. Una misma esperanza, este, es una vocación a la esperanza. También esta esperanza parte de esa tríada de virtudes, ¿no? Fe, amor y esperanza, que nos unen, la esperanza nos une. La esperanza bienaventurada, dice Pablo en otros lados. Una esperanza viva, dice Pedro en otro lado. Es una esperanza escatológica, sí, pero es una esperanza que tiene que ver con el presente también. Un solo Señor, obviamente. Ese Jesucristo es lo cristológico de la unidad, la clave, como hemos visto desde Jesús mismo y desde Juan. Una sola fe. Bueno, aquí podemos entender la fe en varios sentidos, pero creo que Pablo está hablando de la fe como el cuerpo de doctrinas, el cuerpo como la fe, es decir, aquello en lo que coincidimos y creemos. Ese es un elemento unificador. Como lo dice Judas, la fe una vez dada a los santos, por la cual tenemos que luchar, la que tenemos que defender. Es esa fe. ¿En qué consiste esa fe? Es el elemento doctrinal, digamos. Ahí es donde nos metemos en líos, porque con la doctrina cada quien tiene su fe y ya se hacen muchas fees. Un bautismo. Obviamente eso se refiere al bautismo del Espíritu, el bautismo que incorpora a todos los creyentes al cuerpo de Cristo, de lo cual el bautismo en agua es un símbolo. No está hablando de la práctica, del ritual y de la ceremonia del bautismo, está hablando de aquello que es lo constitutivo, ¿no? El bautismo, que en otros lados se habla del Espíritu Santo. Bueno, y termina con una como doxología, ¿no? Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, la conclusión majestuosa de este pasaje de la unidad. Bueno, es los componentes de la unidad. Todos esos podrían ser una especie de confesión de fe. Podríamos hablar de que aquí hay una mini confesión de fe con los elementos básicos que unifican a la iglesia, al pueblo de Dios. Bueno, continuaremos porque el capítulo 4 sigue hablando del pueblo de Dios y ya no tanto de la unidad en sí, sino de la diversidad. Y las dos cosas son verdad, pero lo veremos después.